En 1799, un científico británico llamado George Shaw recibió un paquete desde Australia. Dentro había lo que parecía un pato cosido a un topo por un taxidermista con problemas de conducta. Shaw hizo lo que cualquier científico respetable haría. Cogió unas tijeras y empezó a atacar al bicho intentando arrancarle el pico al pedazo de animal. Buscó costuras, buscó pegamento. No encontró nada. Porque aunque esa criatura parecía de fantasía, o más bien de pesadilla, era real. Y resulta que ese engendro no tiene estómago. Suda leche por la barriga el asqueroso. Tiene 10 cromosomas X, brilla en la oscuridad y produce un veneno que haría pasar a la morfina por agua de grifo. Bienvenido al ornitorrinco. Ornitorhynchus anatinus. Un monotrema. No has entendido una mierda. Quiero decir, un mamífero que pone huevos. Sí, pone huevos, como un jodido reptil. Pero tiene pelo y produce leche. Es como si la evolución hubiera montado un animal con piezas sobrantes de 5 puzzles distintos, un aburrido domingo que estabas escayolado. Tiene pico de pato, blando como la mierda de paloma, cola de castor, pero peluda y llena de una grasa viscosa y repugnante, patas de nutria, pero que le salen por los lados como un lagarto, y espolones de serpiente en los tobillos traseros el pedazo de engendro. Solo quedan 5 monotremas vivos en el planeta, este bicho y 4 especies de equidnas. Es el último superviviente de su familia entera, y eso que tuvo un primo prehistórico que medía 1,3 metros y tenía dientes de verdad. El ornitorrinco moderno los perdió hace unos 2,5 millones de años. Ahora mastica con unas almohadillas de queratina al fondo de la mandíbula. Básicamente, tritura su comida con el mismo material que tus uñas. Ojo, que la cosa se pone mucho mejor. Cuando el ornitorrinco se sumerge, cierra los ojos, cierra los oídos y cierra la nariz. Voluntariamente. Se queda completamente ciego, sordo y sin olfato bajo el agua. Y como caza, con el pico. Ese pico que parece de coña tiene casi 40.000 electroreceptores y 60.000 mecanorreceptores. Son células que detectan los impulsos eléctricos que generan los músculos de sus presas al contraerse. Una gamba flexiona la cola y el ornitorrinco lo ve a través de la corriente eléctrica. Es sensible a campos tan débiles como 20 microvoltios por centímetro. Para que te hagas una idea, en un laboratorio le pusieron a elegir entre una gamba, una pila de 1,5 voltios encendida y una pila apagada. El ornitorrinco atacó la pila como si se tuviese metido una cucaracha en casa, repetidamente. Prefirió electrocutarse la boca antes que comer el imbécil. Un plan infalible, ¿eh? La sofisticada habilidad de esta abominación. Y así, con los ojos cerrados y moviendo la cabeza de lado a lado como un detector de metales peludo, a la par que retrasado, este engendro se zampa hasta la mitad de su peso corporal en una sola noche. Pasa unas 12 horas cada noche cazando y mete todo lo que pilla. Y cuando digo todo, digo que es peor que un cerdo. Larvas, gambas, barro, grava, en unas bolsas que tienen los mofletes. Luego sube a la superficie y lo tritura todo con sus ridículas y espantosas almohadillas de queratina, incluida la grava que se le ha colado. A ver, entiéndeme, cualquier animal raro tiene alguna movida extraña. El ornitorrinco tiene todas las putas cosas extrañas. Empezamos por el estómago. No tiene. No es que funcione mal, no es que sea pequeño, es que no puto tiene. Los genes que codifican el ácido gástrico, la pepsina A, la pepsina C, la gastrina, la bomba de protones, están todos borrados de su genoma, eliminados. Y es irreversible por la ley de Dolo. Una vez pierdes una estructura genética compleja, no vuelve. Jamás. La comida le pasa del esófago al intestino directamente, sin escala. Una tubería sin filtro, como un mafioso deshaciéndose de un cuerpo arrojándolo por un barranco. Pero la evolución, que a estas alturas iba ya por 18º whisky, decidió que lo del estómago era solo el aperitivo. Vamos con los cromosomas sexuales. Los humanos tenemos 2. El ornitorrinco tiene 10, 5 pares. En el macho, cuando produce esperma, esos 10 cromosomas se alinean en una cadena alternante, X, Y, y se separan en 2 grupos perfectos, uno con 5X, otro con 5Y. Esto ocurrió porque hace unos 190 millones de años, un ancestro suyo tuvo una rotura cromosómica accidental que enganchó un par sexual con uno normal, y se repitió varias veces.
Y ahora está atrapado con ese sistema porque otra rotura no lo va a deshacer. Espera, que viene lo mejor. El ornitorrinco ni siquiera tiene el gen SRY, que es el que determina el sexo en todos los demás mamíferos. En su lugar usa un gen llamado DMRT1, que es el gen que usan las putas aves. Su sistema sexual es más de pollo que de mamífero. No tiene ninguna ubicación que mostrar en el GPS de la naturaleza este pedazo de mierda. Y el pene, bifurcado. 2 putas cabezas, cubierto de espinas de queratina. Las hembras solo tienen un ovario funcional, el izquierdo. El derecho está ahí, atrofiado, de adorno, como en las aves. Y los espermatozoides cooperan. Se agrupan en paquetes de hasta 100 unidos por la cabeza, formando una bola que nada más rápido y con más fuerza hidrodinámica que uno solo, como es obvio. El sexo del ornitorrinco es un deporte en equipo de zumbaos. Y aquí es donde la evolución, ebria como nadie, tuvo un momento de lucidez. Este mamífero produce leche, pero no tiene pezones, ni tetas, nada. La leche se filtra a través de poros en la piel del abdomen, algo que particularmente me parece de lo más asqueroso, más que suficiente para apartar a esta cosa de una patada y salir corriendo, y se acumulan unos surcos del pelo. Las crías, que nacen del tamaño de una judía, ciegas, calvas y completamente indefensas tras 10 días de incubación, se arrastran hasta la barriga de la madre y lamen la leche directamente del pelo, en una madriguera subterránea llena de barro y hojas en descomposición. El caldo de cultivo perfecto para cualquier bacteria, como mínimo. Y esa jodida leche contiene una proteína antibacteriana que no existe en ningún otro vertebrado del planeta. Los científicos la llamaron la proteína Shirley Temple, porque su estructura tridimensional está llena de rizos y bucles. Y cuando digo única, me refiero a que entre las más de 100.000 estructuras proteicas conocidas en toda la biología, no hay nada que se le parezca una mierda, ni de lejos. Un pliegue huérfano, sin parientes, y destruye las membranas de bacterias patógenas sin tocar la flora buena. Los investigadores del CSIRO creen que podría ser clave para combatir las superbacterias resistentes a antibióticos. Un bicho sin estómago, sin pezones y con un pene de 2 cabezas podría salvar a la humanidad de la era post-antibiótica. Los machos tienen un espolón, de unos 15 a 18 milímetros en cada tobillo trasero, conectado a una glándula de veneno en el muslo. No sé ni para qué el veneno, con esa asquerosa leche de la panza yo creo que ya te elimina de puro asco, pero bueno. Las hembras nacen con un brote del espolón, pero se les cae antes de cumplir el año. Esto es cosa de tíos. Y durante la temporada de cría, esas glándulas producen hasta 4 mililitros de un veneno transparente y pegajoso. ¿Para qué? No para cazar. Para pelear con otros machos, los muy bravatas. Se agarran con las patas traseras y se clavan los espolones mutuamente. Y el dolor es especial. El olor, supongo que también. Keith Payne, un militar australiano condecorado con la Cruz Victoria, un tío al que le habían acribillado con metralla en combate, fue pinchado por un ornitorrinco al intentar rescatarlo. Ale, eso por gilipollas. ¿Cómo se le ocurre acercarse a eso? Dijo que el dolor del espolón era peor que el de la metralla. Un mes después seguía doliéndole. Años después seguía con rigidez en la mano sin poder menearse el cirio. ¿Y la morfina? Ni mierda. Inútil. No funciona. El veneno contiene factores de crecimiento nervioso que sobreestimulan los terminales sensoriales y un D-aminoácido que no se ha encontrado en el veneno de ningún otro mamífero de la historia. Para tratarlo necesitas bloqueo nervioso directo. La farmacología convencional se rinde ante un bicho de 1,5 kg. Ah, y un consejo práctico. Nunca toques a un macho en la barriga durante la temporada de cría, porque rota las patas hacia afuera, levanta ambos espolones y te los clava hacia adentro con, cito textualmente, gran fuerza. Un ataque coordinado de doble puñalada. Y por si todo esto no fuera suficiente, en 2020 descubrieron que el ornitorrinco brilla bajo luz ultravioleta. Por si no era ya bastante raro el flipado, ahora resulta que brilla como un Super Saiyan. Su pelo emite un resplandor verde azulado, posiblemente para camuflarse de depredadores que ven en ultravioleta, como los búhos. O posiblemente porque, después de 166 millones de años de evolución en solitario, este bicho ya ha dejado de intentar tener sentido. George Shaw, con sus tijeras en la mano, tenía razón en desconfiar el muy zorro.
Este animal no debería existir, pero existe. Sin estómago, sin pezones, sin dientes, con un pene bifurcado y espinoso, 10 cromosomas un veneno que deja en ridículo a la morfina, como un bebé de 2 meses intentando levantar una espada para singlarte. Y una leche que podría salvar a la humanidad. Si esto te ha volado la puta cabeza, imagina lo que tenemos preparado. Porque en el reino animal, la realidad siempre supera a la ficción. Y en Bestials, te contamos lo más chungo, lo más asqueroso, lo más bizarro. Sé que te gusta ver estas mierdas mientras te fumas esas cosas raras. Así que si quieres ver más ponzoña de esta, suscríbete, hostia. ¡Que sí, joder! ¡Ah!